aquí, por favor. Yo me quiero ir de aquí, doctora. Déjeme ir de aquí, por favor. Doctora, me van a hacer daño. Si yo me quedo aquí, me van a hacer daño. Yo me quiero ir porque yo me quiero ir para mi casa. Si quieren, me van a hacer daño. Déjeme ir de aquí, por favor. Por favor, doctora, y dígale a esas personas que se quiten de ahí porque yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, doctora. Doctora, no, me van a hacer daño, doctora. Me están persiguiendo, doctora. Me están persiguiendo unas personas y me van a hacer daño. Si yo me quedo aquí, me van a hacer daño. Entonces yo por eso me tengo que ir. No, doctora, estoy seguro. No está seguro, yo me quedo aquí. Dígale a esas personas que se quiten de ahí, por favor. Yo me tengo que ir y esas personas no me están dejando ir, por favor. Que me quiero ir, doctora. Es que si yo me quedo aquí, usted no entiende que me van a venir a hacer daño. Entonces necesito que se quiten de ahí porque yo me quiero ir. Unas personas que me están persiguiendo, doctora. Unas personas que me están persiguiendo. Que me quieren secuestrar, me quieren llevar por alguna parte y yo no voy a dejar que me secuestren. Si yo me quedo aquí, me van a hacer eso. Entonces yo me quiero ir. Que yo voy a estar segura en mi casa, aquí, estoy segura. Mira, doctora, yo me quiero ir. ¿Quién me va a proteger aquí? ¿Quién me va a proteger aquí? Usted no me protegerá. Si yo me quedo aquí, ¿cómo me va a proteger? ¿Cómo va a hacer para que no me lleven? Pero van a estar pendientes de mí para que nadie me pase. O sea, yo voy a estar seguro que van a estar pendientes de mí para que nadie me pase. ¿Sí? No me quiero ir, doctora, porque yo siento que tengo que estar. Y yo no sé si me van a proteger. O sea, ellos me van a proteger si yo vivo aquí. ¿Me van a proteger? ¿Usted me promete que me van a proteger aquí? Pero, doctora, ¿usted me promete que si yo me quedo aquí, yo voy a estar segura? Ellos me van a proteger. Yo confío en usted, doctora, de que me van a proteger si yo me quedo aquí. Ahora les vamos a hablar de agitación psicomotora. La agitación psicomotora es una situación que puede presentarse en múltiples patologías tanto orgánicas como psiquiátricas. Por tanto, no tiene como una serie de criterios en el CIE-10. Como ya mencioné, entonces hay una serie de enfermedades como por ejemplo encefalopatías, neuroinfecciones, ACV, traumas principalmente que afecten el lóbulo frontal, en trastorno afectivo bipolar, en también demencias, en esquizofrenia. Puede presentarse pues un tipo de agresión, de trastornos agresivos, perdón. Es necesario tener en cuenta que aunque no se utilicen pues criterios para su diagnóstico, si hay una sintomatología que la puede diferenciar. Por ejemplo, el paciente cuando está ante agitación psicomotora tiene una hiperactividad motora y verbal pues que generalmente es agresiva.
es fácilmente irritable a estímulos, el paciente percibe pues una sensación subjetiva de pérdida del control. También es importante tener en cuenta que hay síntomas simpáticos como taquicardia, sudoración, y también hay agresividad que puede ser contra él mismo o contra otras personas. Un paciente, antes de entrar como tal a un estado de agitación psicomotora, puede presentar algunos síntomas como por ejemplo actitud hostil, ser un poco más intranquilo, cambios de conducta pues raros, como por ejemplo que pues ahorita esté bien pero súbitamente pasa a otro estado de ánimo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nos enfrentamos ante esta situación hay que evaluar. Primero tenemos que conocer si el paciente pues tiene algún antecedente patológico de algún tipo de enfermedad, si está consumiendo medicamentos, si tiene alguna enfermedad, si sí se ha tomado los medicamentos y si no se los ha tomado, por qué no se los está tomando. También es importante conocer si ha consumido algún tipo de alucinógenos que lo puedan poner en esta situación también. Cuando un paciente está con agitación psicomotora, de las cosas importantes que tenemos que hacer las personas que estamos en contacto con ellos es que en primera instancia no se debe mostrar miedo al paciente, pero tampoco se debe mostrar agresividad hacia el paciente. Uno debe respetar el espacio del paciente, es decir, uno debe estar entre aproximadamente 1 y 3 metros alejado del paciente. Debe ponerse con las manos hacia afuera, donde el paciente las pueda ver, que no incrementen pues la sensación, que no incrementen la agresividad del paciente. Es importante también tener en cuenta hacer como una pequeña anamnesis dentro pues de esta situación, preguntarle qué es lo que está sintiendo en ese momento, qué está pasando, que por qué está así, es decir, hacer una contención verbal. Es preferible que se haga una contención únicamente verbal a una contención física, que sería el paso a seguir si con la contención verbal no es posible que el paciente se tranquilice. Entonces, siempre es importante que el paciente sepa que está pues siendo apoyado. En estos casos no se debe engañar al paciente ni prometer cosas pues que no se vayan a poder cumplir. El entrevistador también debe cuidarse a sí mismo porque, como ya se mencionó antes, pues es un paciente que se encuentra agresivo, por ende debe estar cerca a un lugar de salida. Él debe estar hacia la salida, en la puerta, cerca de la puerta, pero pues tampoco expresando miedo, como ya se mencionó, hacia el paciente. El entrevistador debe usar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo que el paciente pueda entender. La aproximación debe ser pues con cautela, con respeto también. Si no es posible que el paciente se sienta un poco más tranquilo con este tipo de contención, pasamos ya a una contención física. Es importante que siempre se le diga al paciente qué es lo que se le está haciendo, qué es lo que se le va a hacer y cuáles son las conductas que se van a tomar debido pues a la actitud del paciente en ese momento. En la contención física es importante pues tener a 5 personas para ayudar a la inmovilización del paciente y también a la sedación. En este caso la sedación se hace mediante para la sedación usamos haloperidol 5 miligramos intramuscular. Si el paciente sigue agitado con esta dosis, 15 minutos después podemos volver a repetir la dosis. Igualmente, si no se controla con esta dosis, entonces 15 minutos después repetimos la dosis. La dosis que se haya necesitado para la sedación del paciente posteriormente se la deja por 24 horas en infusión.